damas y caballeros, cordial saludo, artista constructor. Con ustedes, introducción al dibujo técnico para el diseño, para la redacción que nos facilita el Autodesk. Con ustedes, constructor de habilidades, AutoCAD. Acercamiento al AutoCAD, por favor. ¿Y para qué? ¿Qué es el tema a tratar? Mira, nos acercamos a una visión general, la creación de plantillas fundamentales sólidas. Bueno, se acercan a AutoCAD pensando en hacer creación de plantillas. No te lo puedo creer. Es la piedra angular de cualquier diseño. En este curso aprenderás cómo crear una plantilla exitosa, configurarla, un archivo de dibujo. Una vez que esté listo para completar su archivo con objetos de dibujo, con elementos, con objetos de dibujo, creará, editará objetos avanzados, elementos con propiedades, con información en los elementos. ¿Se puede hacer qué? Se puede llegar a editar objetos avanzados. ¿Y trabajará con qué? Con herramientas que le permitan, que le van a permitir las herramientas en los elementos. Una mayor precisión en cada uno de esos elementos. Qué bueno, como el rastreo polar, por ejemplo, o las restricciones, por ejemplo. Entonces practicará el uso de las ventanas gráficas. El uso de las referencias externas. El uso de la importación de varios tipos de archivos y contenidos en el AutoCAD. Muy bien. Después podrás completar, es crear un archivo de plantilla sólida para una aplicación práctica, crear y editar objetos, trabajar en ventanas gráficas, dibujar con mayor precisión utilizando herramientas, utilizando métodos de medición, utilizando seguimiento polar, utilizando entradas dinámicas, utilizando ciclos de selección, ciclos de restricción. Utilice también referencias externas. ¿Cuáles son? También referencias internas de datos en el AutoCAD. Referencias internas y externas de datos. Qué interesante. Es como un mapa. Es un mapa planta, pero a ese mapa planta le metes referencias internas y externas. Se va creciendo el muñeco. Utiliza entonces el centro de diseño en un flujo de trabajo práctico y eficiente. Bueno, vamos a repasar lo que es esa iniciación. Crear plantillas, como configurar una plantilla. Crear objetos avanzados. Bueno, creación, modificación, Es que son prácticas. Para hacer los dibujos lineales, como dibujos técnicos, hay que ser prácticos. Y crear y conocer los comandos. Crear y modificar polilíneas. Bueno, se agarran de la herramienta, el comando llamado polilíneas, y crean y editan polilíneas para acercarse al 3D. Crean y editan las llamadas splines. Wow. Crean multilíneas, O sea, no estamos hablando de las líneas común y corriente, están ya en las multilíneas para tener estilos de multilíneas. Crean diseños con arcos y polígonos. Crean nubes de revisión. Crean ejercicios prácticos y se van desafiando. Claro.
Así es todo lo de la precisión, el desafío constante, en medio de líneas que se van a llamar entonces polilíneas para mayor ajuste. Mira, las precisiones en AutoCAD. Si no es de AutoCAD, se dice que pasan de un formato a otro hasta que se familiarizan tanto que pasan archivos de un formato a otro y ahí ya hay mayor precisión. Pero la precisión en AutoCAD estaría en coordinar entradas y hacerles un buen seguimiento a las entradas que se les hagan. Se van a bautizar una línea como si fuera un instante, como si le pudieran poner un nombre. ¿Cómo van a poner los nombres? Para estar ordenado. ¿Cómo puede ser esto? Mira, es que hay además ayudas como son los comandos dinámicos para la entrada, para la salida, para la selección comunal, una selección cíclica y también una selección para una consulta. Entonces, los comandos dinámicos nos ayudan para entrada, salida, selecciones conjuntas, cíclicas o para consultar. Ah, bueno, uno le puede consultar a los comandos. Sí, claro que sí. Ah, bueno, tenemos un amigo. No le podamos consultar a los comandos es porque tenemos un amigo. Restricciones geométricas. ¿Te parece que van a haber restricciones geométricas? ¿Te parece que van a haber restricciones dimensionales? Iba a decir restricciones dinámicas. ¿Será que hay restricciones dinámicas dentro de un plano? ¿Dentro de un dibujo de 2D? ¿De cualquier modelo? ¿Será que hay restricciones geométricas? Restricciones dinámicas, restricciones dimensionales. Esa es una pregunta para responder. Venga, responde. Crear, modificar ventanas. Digamos que en el módulo, digamos que se crean y se modifican ventanas gráficas. ¿Sí? Constantemente. Hay medidas rápidas, hay medidas para hacer distancias aéreas, como si fuese un plano, la planta. Pues se hacen medidas, sí, se calculan valores, sí, en medidas. Para eso están los comandos, para hacer las medidas. Para sacar el radio de un arco, de una circunferencia. Hay referencias externas, sí, hay referencias externas en el plano. Hay opciones de referencias externas, sí. Hay comandos que nos ayudan a estas referencias externas. Sí, claro que sí. En los comandos tenemos un amigo. Él nos dará comandos de referencias externas para nuestros planos. Oh, yo no te lo puedo creer. ¿Cuáles son? Desafíame. Bueno, tenemos referencias externas, referencias internas. Hay referencias externas en las cuales acudimos a un comando. ¿Cuáles pueden ser las referencias internas que hay dentro del plan, dentro de un plano? Bueno, es que juegan, es que se comparte información. Mira, una referencia interna y externa. Bueno, las puedo imaginar. Pero también tenemos la herramienta de importación de archivos PDF. Entonces, ¿no se parte de cero? No, pero se puede partir de cero. Pero ellos importan archivos PDF. Ya la tienen muy trabajada, ya es algo muy de ellos. Que quieran importar otros archivos, para a partir de otros archivos trabajar en AutoCAD. Bueno, es que para ellos es algo práctico. El centro de diseño. ¿Qué nos trae? Nos ayuda, el centro de diseño nos va a ayudar a trabajar en el centro con ejercicios prácticos para finalmente llegar al momento de la prueba final, al momento del examen. ¿Sí? Con todo visto. También podemos imaginar que nos dan de la A a la Z todos los módulos. También nos pueden regalar como cursos, no como información, como artículos que nos nutran, como un aprendizaje relacionado, por favor. ¿Sí?
pueden ser anotaciones. No, es que nos gustaría que profundizaras más acerca de lo que son anotaciones en el plano, anotaciones para los diseños de dibujo, ¿sí? No, es que nos gustaría más que practicaras y te prepararas en certificarte como profesional en el diseño del dibujo, ¿sí? Por eso se presentan estas situaciones. Que no es hacer un dibujito, un cuadradito. Toca profundizar en lo que vienen siendo las referencias internas, externas, ¿cierto? La gente se puede simplificar, se puede ayudar mucho con las consultas a sus comandos para que esté todo energéticamente, digamos que esté latiendo el corazón ahí, que se están subrayando cada una de las capas. Se han pensado ya en convencer que cada esquinita, que cada unión de puntos está convergiendo, ¿sí? Se convergen los puntos, las líneas en un punto, entonces se ajusta, se configura la plantilla en AutoCAD. Es buena la idea, va por ahí, pero toca mirar cómo hace. ¿Por dónde van a empezar? La planta. Bueno, pues van mirando según un diseño, un modelo, y lo van compactando, lo van configurando, lo van alimentando. Y de acuerdo a las proporciones que tenga, tiene un estilo, tiene un diseño. Está hablando del espacio y de las dimensiones. Se basan solamente en el espacio, en la circulación o en las dimensiones y su ubicación. Bueno, pues mira, esto es más o menos lo que uno puede ver gracias a AutoCAD. Propósito viene siendo, bueno, algo nuevo, algo que va más allá. Quiero entonces conocer un poquito más de lo que es un diseño de infraestructura. Sí, estoy seguro que con Civil 3D lo puedes lograr. Sí. Ruta de aprendizaje del Civil 3D. Explora. Tienes que explorar, muchacho. Hay que explorar en medio de la investigación tus habilidades para hacerte un profesional certificado en Autodesk. Con el Civil 3D se puede. Se puede. ¿Y cuáles pueden ser los puntos más iniciales? Alineaciones, perfiles para diseños de carreteras. Oye, yo vengo de hacer planos, de alinear planos. Oye, entonces en los planos también hay alineación. Resulta que en el Civil 3D comienzan haciendo alineación, perfilando perfiles, haciendo modelos de diseños que tengan que ver con trazados de carreteras. También puede ser que te hablen de modelados de superficies, alineaciones y perfiles. Bueno, ahora también modelado de superficie para un diseño de infraestructura. Pueden hablar de planificación, de producción, de la gestión de datos. Vamos a planificar ¿qué? La producción. La planificación de qué? De gestión de datos. Para el diseño de la infraestructura. Y esto va relacionado con documentos, ¿sí? De los productos del Civil 3D. Oh, no te lo puedo creer. Sí, por ahí va. Por ahí va. Interesante cómo se aborda las carreteras. No se abordan como un mapa, ¿no? Se abordan de pronto de una forma diferente lo que son los planos a una infraestructura que lo que son los planos a una vivienda. Pues están hablando de alineaciones y perfiles. Ya es como más técnico. Ya es como un nivel diferente. Modelado de superficies. ¿Sí? Todos necesitan modelar su superficie. ¿Qué le vamos a hacer? Así sea como una planta, como un plantón. De la planta al plantón. ¿Sí? Así son. ¿Qué le vamos a hacer?
Entonces, digamos que me interesa empezar alineaciones y perfiles, por favor. Puedo entender que todo parte de la línea y del plano que vienen a AutoCAD gracias a otros archivos, pero los de Civil 3D, ¿cómo van a ser? Si ya están de inmediato involucrados en alineaciones y perfiles para diseños. O sea que le llegan diseños, ellos incorporan alineaciones, perfiles, como una enrutabilidad de carreteras. Puede ser, ¿no? Interesante ver esta visión de las áreas urbanas residenciales. Estas áreas pueden estar creciendo. ¿Y por qué van a estar creciendo? Porque se plantean desafíos. ¿Y cómo se van a plantear desafíos? Se van a estar abordando diseños y configuraciones. Ah, ya. Entonces, se van a plantear desafíos gracias a que hay plantillas que ya han sido configuradas con diseños y configuraciones. Para un diseño moderno y sostenible. Wow, me gusta. Me gusta que se planteen desafíos en donde los diseños están como plantillas configuradas. ¿Qué tan configurada puede estar una plantilla? Bueno, pues un diseño moderno y sostenible, por favor, planteas tú un diseño moderno, un diseño sostenible. Bueno, obtenga la herramienta necesaria para optimizar los diseños de sus carreteras gracias a Civil 3D. Oye, pero qué bueno porque vas a tener que hablar de muchas cosas. ¿Y no? Optimizar diseños que sean eficientes, que haya seguridad. O sea, un diseño que tenga seguridad. Toca pensar que es un diseño que tenga seguridad, que sea eficiente, que tenga menos costos. Y aprenda a crear alineaciones, por favor. O si no, busque qué es alinear, es como enrutar. ¿Acaso en la infraestructura, cuando se habla de alinear, se habla de enrutar? Vamos a estar editando su geometría. Luego vamos a estar aplicando alineación. Cuando le decían en su colegio, alinee. Bueno, lo mismo hacen con los planos. Alinee ese plano, alinee esa geometría. Haga un buen trabajo de etiquetar, etiquetas, categorías, etiquetar. Póngale tablas y haga análisis de datos según un plano, según una geometría, porque esta va a estar alineándose con el resto. Oiga, entonces el análisis de datos, ¿por medio de qué? Pues por medio de estos diseños. Aprenda a alinear esos diseños. Aprenda a editar la geometría de los diseños. Gracias a la alineación, gracias a la etiqueta que se le va a poner. La etiqueta es adherirle más información a las tablas. Entonces se vuelven como tablas, se vuelven como diseños. Además, diseños con tablas. Upa, buenísimo. Venga, una vez entonces establecida la ruta, se enrutó en la alineación. ¿Y qué más pasó? ¿Aprendió los flujos de trabajo? Bueno, es que la idea es conocer el perfil de alguien que maneja un software del Civil 3D. Incluye especificaciones de criterio de diseño. ¿Sí? Qué interesante. Mira, es que crear alineaciones. ¿A partir de qué? De objetos o de plantillas configuradas o de referencias internas o externas en los diseños. Vamos a editar, no crear alineaciones ya, sino también se puede editar alineaciones. ¡Carambolas! Aplique también los estilos de alineación, por favor. Estilos de alineación, no solamente crear, modificar, editar. Bueno, aplicar estilos, aplicar etiquetas para un conjunto de etiquetas para estar hablando de tablas también, para que las alineaciones puedan verse representadas en las tablas. Entonces, también se puede crear una superficie, se puede haber una gran superficie.
una vista de perfil de la superficie. Puedan comprobar de una manera este perfil y que también hay conjuntos de comprobaciones. ¿Cómo se va a comprobar un perfil? Una vista de perfil. Gracias a que ha sido creado un perfil de superficie. Se creó este perfil de superficie, muchachos, de la ingeniería civil. Se ha creado la superficie, el perfil de superficie. Luego hay que comprobar ese perfil de superficie con un conjunto de comprobación. Ah, no le digo. Crear y editar perfiles de superficies, perfiles de diseños de superficie. Y luego comprobar. Y luego un estilo de perfil propio. Vamos a ver los estilos de los perfiles en la visualización del perfil y vamos a agregar bandas. Tema de las mallas, no, mallas no, tema de las bandas de visualización del perfil. Puedo imaginar una malla que sirve para modelar, pero acá me hablan de bandas para visualizar. El perfil para visualizar el conjunto de bandas. Sí, tiene que ver. Vamos a crear, sí, vamos a modificar, sí, vamos a editar alineaciones de desfase. Upa, ya se meten con el tema de fases y desfases. Mira, es que hay que descubrir todo lo de las alineaciones para empezar el tema del Civil 3D. Puedes investiga sobre las alineaciones, por favor. ¿Sí? Para trazados de diseño de carreteras. Me gustaría involucrarme con el tema. Investigo sobre lo que es alineaciones en los trazados de diseño de carreteras. Luego, que me hago un ducho, permito conocer proyectos civiles. Luego de que me hago un ducho, me permito conocer más de diseños civiles. ¿Y qué? Pues tendría yo que mejorar mi perfil, ¿sí? Con las herramientas que se han perfeccionado para que este perfil perdure. Escriba entonces, ¿cuáles son para usted los diseños civiles más interesantes? De acuerdo a esos diseños civiles más interesantes, usted puede tener referencias. Referencias. Llénate de referencias. Y bueno, ¿qué? Se está hablando de alineaciones. Después se va a hablar de qué? De desplazamiento de alineaciones. El desplazamiento de perfiles. Las alineaciones van a estar desplazándose. Y se va a estar usando a menudo ¿qué? La geometría para las líneas de los canales. Una geometría, por favor. ¿Para qué? Para las líneas de los canales. ¿Para las líneas de los canales de dónde? De las carreteras con sus líneas de canales. Cualquiera diría, dígalo sencillo, segmentos. Para agregar carriles de carreteras. Para agregar segmentos, no, para agregar carriles de carreteras. Oh, mira, la ventaja que tenemos es que vamos a estar usando alineaciones de desfase. Oiga, ya investigó alineación, ahora investigue alineaciones de desfase. Ahora investigue desplazamientos de alineaciones, por favor. Bueno, esto trae gran ventaja para que permanezca vinculado a la alineación inicial. Así como que usted quiere estar en el equipo de la alineación inicial, tiene que hacer eso. Una línea central se puede editar para incluir cambios en los desfases. Se puede editar una línea central. ¿Para qué? Para incluir cambios. Entonces una línea acostada, una línea central, eje, que se edite constantemente, cambios en los desfases o
los cambios en las transiciones. Y me gusta. Mira, podemos decir que como el AutoCAD, el Civil, también te muestran de la A a la Z. También una información que nos gustaría que te apoyaras. Preparación para la certificación. ¿Para qué? Para el diseño de infraestructura. Lo que son, mira, técnicos que complementan el edificio. Lo que son redes de tuberías. Las redes de tuberías. Puede ser también tu fuerte. Redes de tuberías. Me voy con las redes de tuberías a ver cómo es el diseño de la infraestructura, a ver cómo es la presión que se necesita en el diseño de la infraestructura de las redes de tuberías. Listo. Puede ser, ¿no? Es que todo puede ser. Todo puede ser. Entonces, empezaron con el tema de la alineación. Pues entendieron que tocaba crear alineación. A partir de un objeto se crea una alineación. ¿Sí? Como cuando le decían en las filas del colegio, alíñese. Especificar criterios de diseño. Esto para que haya precisión, esto para que haya criterios de diseño. Esto para crear alineaciones de diseño. Alineaciones por el diseño. Esto para editar una geometría. Una geometría que esté alineada. Yo creí que solamente era rellenar espacios cerrados, hacer cerrados. También se vinculan las alineaciones a la idea de crear tablas, etiquetar y llegar a estilos de alineación. Pero qué bueno, sí. Y así se llega al desafío. El desafío ha empezado. Sí, ha empezado. ¿Y cuál va a ser mi perfil entonces? Pues mira, hay una creación de alineaciones y de perfiles. ¿De qué? La superficie. Una superficie con alineación y con perfil. Vamos a especificar criterios de diseño. O sea, van a hablar de diseño a partir de esto. Crean perfiles de diseño también. Crean perfiles y editan la geometría. Crean estilos, ¿sí? Y también etiquetan. Se ponen una etiqueta. La importancia de la etiqueta. ¡Ping! Una línea recta. ¡Ping! Póngale la etiqueta. ¡Ping! Vamos a modificar. Estilos. Sí. Y vamos a ver cómo se visualiza este perfil. Vamos a trabajar en qué? Con bandas de visualización de perfiles. Muy bien. Esto para acercarnos al mundo de la alineación y sus perfiles y sus desplazamientos. Vamos a crear alineaciones y perfiles, sí. Vamos a crear desplazamientos. Claro que sí. Vamos entonces, finalmente, a desarrollar una prueba de conocimiento. Muy bien, muchachos. Eso es. Interesarse en la diferencia entre el AutoCAD y el Civil 3D. Herramientas que nos favorecen. Porque si te van a hablar alineaciones y perfiles. Listo, lo puedo investigar en Wikipedia. Listo. Que sí, hombre, que sí. Tal vez consiga un trabajo como alineador, como perfilador. No, mentiras, de carreteras. De diseño, de trazado de carreteras. Pero no es suficiente, toca capacitarse mucho. También modelado de superficies, por favor, para el diseño de infraestructura, un modelado de superficie. ¿Sí? Un modelado de superficie nos ayude. ¿Cómo puede ser que un modelado de superficie le ayude a un diseño de infraestructura? Modelado de superficie le ayude a un diseño de infraestructura. Pues mira, es que todos los que hacen un plano quieren ver el modelado. Claro, es que es lógico. Entonces,
Saber cuándo la herramienta es adecuada para que el trabajo que se está haciendo para los dibujos civiles gráficos sean ricos en datos. Vea, su dibujo tiene que ser civil, pues tiene que ser rico en datos. Aprenda a crear superficies ricos en datos. ¿A partir de qué? De una variedad de datos. ¿A partir de qué? De una inclusión de lo que puede ser los límites, pueden ser contornos, pueden ser elevaciones. Sí, a nivel topográfico. Mira, es que la tecnología toma fotos y a partir de ahí se sube al modelado y se puede analizar los terrenos, se ponen a analizar la topografía, se ponen a analizar los niveles del edificio, ponen y se aprietan. Aprenda a crear superficies con una gran variedad de datos. Uy, qué delicia. Acércate a la piel, encontrarás miles de punticos y de manchitas. Una superficie rica, llena de datos. Incluye límites, incluyen contornos y elevaciones. Cree esas superficies de terreno existentes, por favor, y trabaje de una manera diferente, como con una construcción más elevada, una construcción de superficies y de estilos de superficies. Mira mi estilo de superficie. Aplica, después etiqueta, póngale la etiqueta, aquí, estilos de superficie, con etiqueta. Aplíquele la etiqueta a la superficie. Yo pensaba que esto lo hacían los demás. No, lo hacemos para que tenga coherencia con el sistema, con el entorno. Lo etiquetan, le ponen jerarquías, le ponen características, rasgos, observaciones y se pasa a trabajar en una tabla. Tabla de datos, muchachos. Se recogen datos de una forma maravillosa, diferente. Vamos a etiquetar superficies, vamos a agregarle límites. Entres en el diseño que está siendo detallado en la superficie, en la obra lineal. Obra lineal. Incluye análisis de qué, de desmontes, de terraplenes. Análisis de qué, de lo que es crear características. Emplazamientos. Bueno, ahora el mundo del emplazamiento. Así que un plano lo vamos a estar trabajando y va a haber un emplazamiento. Van a haber grupos de explanación, llaman ellos. Terminarán entonces creando una superficie de un suelo terminado. Qué maravilla, como un pastel. Exacto. Pues podrás comprender los objetos de una superficie. Después que podrás crear superficies a partir de una variedad de datos. Te ofrecemos esta variedad de datos. Hazme la superficie. Agregue líneas que ellos llaman líneas de rotura. Líneas de rotura en una superficie. Upa. Aplique las opciones de la construcción de superficies. Aplique estilos de superficies. Lo que son las construcciones de superficies, aplíquele estilos de superficies. Analice las superficies, aplique etiquetas de superficies, aplique límites, etiquetas de superficies. Crea accesos directos a las bases de datos a partir de las superficies. A partir de la superficie se puede crear un acceso directo a una base de datos. Crear una superficie que ellos llaman superficies de pasillo. Realizar un análisis de desmonte. Oiga, un análisis de desmonte. Y análisis de desmonte y de terraplén. Vamos a crear y editar líneas características. Líneas líneas características. Bueno, ellos llaman líneas características. Vamos a crear un sitio y un grupo de nivelación. Para una plataforma de construcción se crea un grupo de nivelación para una plataforma de construcción y un estanque de retención. Estanque de retención. Grupo de nivelación.
para una plataforma de construcción. Ok, estanque de retención. Grupo de nivelación. Para una plataforma de construcción. Muy bien. Vamos a calcular los volúmenes del desmonte. Sí, uno para qué va a calcular para el desmonte. Y el terraplén. Para el terraplén. Finalmente crea una superficie de terreno. ¿Sí? Y cuando se crea una superficie de terreno, se está acabando. A partir de ahí el terreno es existente. Tiene superficie de obra lineal. Superficie de obra lineal, sí. Tiene superficie de grupos de explanación. Grupos de explanación. Sí, para el emplazamiento. Bueno, por ahí vamos. Tal vez por la noche te consuma este gran conocimiento. Entonces quieras descubrir cómo se va a utilizar la superficie con el Civil 3D. ¿Cómo se va a descubrir una superficie con el software llamado 3D, Civil 3D? Esto se establece para ver las condiciones existentes en un proyecto. Esto para crear representaciones 3D. Desde el suelo, a medida que va creciendo y se va modificando. Desde el cielo, no desde el cielo, desde el suelo, medidas se van tomando y va creando y se van modificando la superficie. Claro que sí. Se comienza desde una superficie del suelo existente. También el siguiente paso sería crear superficies de obra lineal. Superficies de obra lineal. Bueno, el software 3D contiene herramientas. Estas herramientas son sólidas para diseñar pasillos, para solucionar pasillos, superficies de pasillos. Vea cómo aprovechar una herramienta de modelaje, ¿no? De modelos de corredor, superficies de modelos de corredor, para mostrar que las pendientes, mostrar los contornos de una carretera. ¿Cuáles son las pendientes? ¿Cuáles son los contornos? Vamos a analizar volúmenes, ¿para qué? Para el desmonte y el terraplén. Vamos a descubrir cómo se puede ver una herramienta de volumen de superficie. ¿Para qué? Para sus diseños, para implementar para los pasillos. Todo va como conectándose. Van conectando. Entonces, si van haciendo esto de una superficie desde el suelo y luego pasan una superficie de obra lineal, ¿cuál es el siguiente paso? Creación de niveles de nivelación del sitio. Una superficie de terreno terminada. Para darle el toque final de la superficie terminada, toca pasar ¿por dónde? Finalmente por la nivelación del sitio. Obtenga información sobre las relaciones entre lo que es el sitio, lo que es líneas características, lo que es grupos de calificación. Cree líneas características para construir grupos de explanación. Grupos de explanación, así lo han llamado. Luego utilice grupos para modelar, de grupos de calificación, de grupos de explanación y de grupos para modelar características del sitio. 3 grupos. Repíteme esos grupos tan chéveres: grupo de calificación, grupo de explanación, grupo para modelar las características del sitio, como son los estanques, como son las explanaciones residenciales. Ok, muy bien, chats, con ustedes esa iniciación al Civil 3D, qué maravilla, qué maravilla. Ya este es como un primer paso. AutoCAD, Civil 3D. Pero finalmente, los del AutoCAD van a querer exportar a Revit, al software Revit, que ya es como iniciación del BIM. Y los del Civil 3D, ¿será que también exportan documentos al Revit, pensando en el BIM? ¿Qué dicen? ¿Qué podría suceder ahí?
a descubrirlo en un siguiente videíto, ya enfocados de verdad. Pero antes, un último punto en el tema del civil, para los civiles. ¿Qué me dicen de, listo, ya estuvo bien, las bases, alineación y perfiles? Bueno, modelados de superficies, bueno. Pero hombre, ¿qué me dice de la planificación, de la producción, de la gestión de datos? Para que le salga bien la infraestructura, muchachos. Toca ver el lado de la planificación siempre. Es como un postrecito para el final. Sí, cierto. Siempre. Plan de producción, ¿dónde está? El managing data. Lo que puede ser el managing data, gestión de datos. Sí. Pues esa es la cerecita para esta ocasión. Todo es poder entregar proyectos más sólidos. ¿Sí? Es que me obligan a planificar la producción de mi trabajo. Me obligan a hacer gestión de datos de mi trabajo. No, hombre. No, es que esto es para proyectos más sólidos, con mejores producciones de planos. Gracias al software Civil 3D. Aprenda a configurar hojas de dibujo. Bueno, configuración de plantillas. Configure hojas de cálculo, hojas de dibujo. Pues va a crear dibujos maestros de hojas, bueno, dibujos con escalas, ya, dibujos con escalas, con dibujos que son aplicados a escalas. Pues claro, es que son planos de planos. Son planos y son perfiles de lo que se está hablando. Antes de pasar a qué? A un plano maestro. A un plano de sección, donde se insertará lo que es la alineación de la línea de base. Donde se va a insertar la alineación de la línea de base. Se va a crear líneas de muestra y harán siempre referencia externa, interna, bueno, referencia externa con el XREF a un modelo de diseño de carreteras. Complete sus habilidades generando juegos de hojas, agregando tuberías. Referencias externas en un plano. O sea, están hablando de las tuberías. Habla de referencias externas en un plano. Tal vez sí. Tal vez tenga la oportunidad de crear trabajos con hojas de dibujo. No, hojas de cálculo. Tal vez edite plantillas de hojas. Tal vez utilice referencias externas, lo que conocen X referencia, para adjuntar archivos del AutoCAD, que son archivos DWG. Entonces casi que en el Civil 3D, fíjese que se puede usar un comando muy tremendo, XREF, haciendo relación a la referencia externa. Porque si vas a trabajar, digamos, un archivo del DWG, vas a aplicarle X referencia. Ya sabes. También se pueden hacer esto, establecer tipos de ventanas. Se puede crear marcos de vistas. Se puede insertar alineaciones de las líneas base. Y se puede crear una alineación y la red de tuberías. O sea, no solamente se están alineando líneas base, sino también se están haciendo redes de tuberías mediante el acceso directo a la base de datos. Entonces, tenemos establecer escalas de dibujo, ¿sí? Aplicar estilos, aplicar etiquetas, crear líneas de muestra, una línea de muestra, crear múltiples vistas en secciones. Genere juegos de hojas. Me pusieron a jugar con las hojas. Mira, es que la plantilla de hoja es importante porque se aprende a configurar. Si usted aprende a configurar una plantilla de hoja para la producción de sus dibujos, pues mira, creará una plantilla de hoja basada en la plantilla existente y luego creará atributos al bloque, bueno, del título del administrador.
de conjuntos de planos. Administrador de conjunto de planos. También existen los administradores que son para los conjuntos de planos. Usted, administrador de conjuntos de planos. No, me imagino. Es que tienes que pensar en el plan de una hoja maestra de perfil. Hoja maestra de perfil. ¿Contiene herramientas sólidas? Claro que sí, para eso está el software Civil 3D. ¿Para qué? Para crear planos. ¿Para qué? Para configurar plantillas, para configurar dibujos. Utiliza un plano. ¿Para qué? Para una hoja maestra del perfil. Hoja maestra del perfil. Entonces mira, están hablando de las hojas. Una hoja para cada cosa. ¿Qué tal? Plantillas de hoja. ¿Qué tal? Hojas maestras de perfil. ¿Qué tal? Hojas de perfil. Claro, es que vamos a obtener información sobre la creación de planos. Planos de dibujo de perfil. Planos de dibujo de perfil. Y luego, a continuación, se crean los marcos. Los marcos en un plano, como a manera de plantilla. Una vez que está en la plantilla, entonces va a crear hojas como diseños en los dibujos. Se van a estar gestionando con el administrador encargado del conjunto de planos. Bueno, hay administradores encargados del conjunto de planos, qué bueno. Luego, también tenemos la idea del dibujo maestro de sección transversal. Dibujo maestro de la sección transversal. Claro, se crean dibujos maestros de la sección transversal utilizando archivos referencias externas. ¿Para qué? Para que la superficie se muestre y para que existan pasillos. Dibujo maestro de sección transversal. Pásele la transversal al dibujo. Dibujo maestro de sección transversal. Utiliza archivos de referencia externa para la creación de superficies y pasillos. Luego descubra cómo se crean las líneas de muestra. ¿Cómo se van a crear las líneas de muestra? ¿Cómo se van a crear y cómo se van a ser vistas en la sección transversal? Mira, entonces te hablan de hojas. Hojas tenemos como cuáles. Ya sabemos, dibujo maestro de una sección transversal. Dibujo maestro también es hojas de sección transversal. Aprenda a producir esos dibujos de hojas de sección transversal. O aprenda a hacer esos dibujos maestros. Dibujo maestro de la sección transversal. Y agréguele redes de tuberías. Métale tubería a la vaina. Las vistas. Métale las tuberías en las secciones. Las tuberías. Luego genere hojas de sección como si fueran diseños en el dibujo. Hojas de sección. O sea, le meten sección transversal. Pueden hacer alusión a que le van a estar metiendo tubería. Listo. ¿Sí? Y nos podemos acercar a lo que es Civil 3D. Eso puede ser como un buen inicio, muchachos, para manejar de una vez todo el concepto de Civil 3D con las alineaciones y perfiles, con modelado de superficies, con la idea de planificar la producción para la gestión de datos. ¿De qué? ¿De un diseño de qué? De infraestructura. Muchas gracias.